creencia en el matrimonio ser fiel. O sea, el amor es fiel y exclusivo hasta la muerte, ¿no? Entonces, esto es lo que la recomendación de la iglesia y lo que se propone no es nada nuevo bajo el sol. Tampoco no es algo así súper original lo del ABC, ¿no? Es lo que ha dicho la iglesia, pues, 2000 años, ¿no? Con el tema del aborto, es otra gran mentira. Eh, eh, el aborto, pues es matar al bebé que está dentro de la panza, no hay más. O sea, lo más grave y lo más triste del aborto, pues es el de parte de quién, ¿no? La mamá que, pues, es quien tendría que querer más a su hijo, a su bebé, pues es de quien viene, ¿no? Eh, no echando culpas ni nada, ni nada, pero es una gran mentira. O sea, una vez que se embarazan, el qué hacer, digamos, si una mujer que pues tiene una relación casual o por cualquier motivo está embarazada, es una gran inquietud, ¿no? El bebé que está en la panza de la mamá desde el momento de la concepción, desde esta unión entre óvulo y espermatozoide, ya es un bebé, ya es una persona, en donde el desarrollo ya tiene todo el material genético que, como dijimos, va a tener hasta el día que se muera. En cada una de las células de su cuerpo va a tener ese material genético que tiene en ese momento y empieza un desarrollo y un movimiento que no va a parar hasta la muerte, tal cual, ¿no? Entonces, sí, cualquier cosa que se haga para interrumpir pues la vida de ese bebé, pues es aborto. Y hace poquito escuché una reflexión súper interesante que decían que el aborto en realidad es como, pues es el sacramento, no sé si se puede decir sacramento o lo que sea, por excelencia del demonio, ¿no? Porque es una mofa de la Eucaristía. En la Eucaristía es Cristo quien se sacrifica a sí mismo para salvar a nosotros, y en el aborto es te sacrifico a ti para salvarme a mí. Y otra cosa muy, muy, muy impresionante es que el eslogan o las palabras que se utilizan, el eslogan del aborto, son las mismas de la Eucaristía, ¿no? El Padre cuando dice, esto es mi cuerpo, es el mismito eslogan que usan las mujeres del aborto, ¿no? Entonces, esto es mi cuerpo, cuando claramente no es. Tan no es su cuerpo, que puede ser hombre o mujer, que tiene, o sea, ella, todas las células de su cuerpo, tienen su material genético. El bebé tiene otro material genético. Tan es otro material genético que, como dijimos, puede ser XX o XY o sea, va a ser la mitad de su material genético, ¿de acuerdo? Pero ni siquiera porque hay entrecruzamientos en el momento en el que se da la concepción, en donde cambian algunos de los genes, o sea, no es mitad y mitad exactamente, sino como que se combinan y se van cambiando, ¿no? Por eso los hermanos no son iguales todos. Entonces, sí es impresionante cómo incluso hasta las palabras son las mismas, ¿no? Entonces, nada, es terrible y es algo pues con lo que debemos luchar contra y por, ¿no? Por las mujeres que abortan y también contra, pues ese acto, ¿no? Pero por y a favor de las mujeres, pero en contra de que se cometa este acto. El tema de la pornografía también es otro tema que quise meter. Yo creo que la pornografía, pues es la mentira por excelencia. O sea, no, una persona que ve pornografía, o sea, no hay ningún tipo de unión, o sea, es que ahí ni es ni unión, ni procreación, ni hay nada, o sea, es una fantasía eh, a nivel cerebral que además te destruye, o sea, genera niveles suprafisiológicos de dopamina, serotonina, te insensibiliza a todo, te crea unas expectativas que van a ser totalmente irreales. Este, y además, pues, de toda la respuesta neuroendocrina o neurohormonal que se produce, en donde son niveles suprafisiológicos, o sea, arriba totalmente de lo normal, que te insensibiliza a cualquier tipo de sentimiento, de descarga hormonal, de placer, de gusto, de gozo, te insensibiliza a todo, te hace muy egoísta porque, pues, aparentemente es algo que no tiene consecuencias,
pero es algo que te destruye el cerebro, te destruye, o sea, cuerpo y alma te hace un daño impresionante. No hay ni siquiera una cosa personal ni de nada, o sea, es una cosa terrible, ¿no? Y bueno, yo creo que, o sea, todo esto y todos estos puntos podríamos resumirlos a que se puede tener sexo sin consecuencias. Esa es la mayor y la principal mentira de todo lo que platicamos. O sea, no existe el sexo sin consecuencias, no existe ese placer, ni siquiera, o sea, ni siquiera desde el punto de vista médico de decir como que se agotan, o sea, hagan de cuenta que los neurotransmisores, muchos de ellos como que se hacen vesiculitas adentro de las células y con la descarga como que se te liberan y se te cargan todos. O sea, el cerebro, o sea, el cerebro va a tener que compensar, va a haber un cierto agotamiento de neurotransmisores en donde te va a dar como una abstinencia después de un placer muy grande, ¿no? Aunque sea por algo bueno o algo que no necesariamente sea malo. O sea, todo va a tener sus consecuencias y todo va a tener como que su carga. Esto desde el punto de vista físico y ni decir desde desde el punto de vista espiritual, moral y todo, eh, uno construye, uno hace, o sea, la relación sexual en el matrimonio construye, hace, crea un hogar, crea una familia, crea hijos, eh, eh, encamina y educa a los hijos, y la otra te destruye, te acaba, te deja pues muy lastimado, no solamente a nivel físico, mental, espiritual, en todas las esferas. A ti y pues a la otra persona también, ¿no? Si es que hay otro implicado. Y, por ejemplo, ahorita dije que en la pornografía ni siquiera había un contacto pues, personal, pero pues también están las mujeres y los hombres que se prestan a hacer pues este tipo de videos, pues que también imagínense con qué daño quedarán cada uno de ellos. Y las personas que consumen pornografía pues fomentan también que se sigan produciendo y haciendo estos videos pues con la destrucción de las personas que también los hacen, ¿no? Entonces, en pocas palabras, no se puede tener sexo sin consecuencias. Estas consecuencias pueden ser grandiosas y te pueden llevar a construir algo, o pueden ser terribles y llevarte a destruir algo, o sea, destruir tu cuerpo, o sea, con las enfermedades, destruir tu mente, tu sistema neuroendocrino, tu alma, o sea, entonces, digo, por suerte estamos en una religión de redimidos, en donde todos somos pecadores y todos hemos cometido mil pecados y pecados horribles. Tenemos que volvernos y regresar a Dios y vivir esto en castidad, o sea, no hay otra manera. Son las alas. San José María decía que la castidad son las alas y es la virtud por la que tú partes para, pues, llegar a Dios, ¿no? Entonces, también nos deja un poquito con la pregunta de, ¿tenemos que tener todos los hijos que Dios quiera, o sea, sin parar? Eh, ¿Todo es pecado, acaso? ¿Y qué opciones vamos a tener? Eh, qué opciones nos da la iglesia, ¿no? En cuanto a esto. Entonces, eh, en Humane Vitae se menciona también, bueno, ahorita comentamos esto un poquito más a fondo. Este, me, me comenta, 2 segundos, perdón. Vamos a tener, al final de esta plática vamos a proponer un reto de esta jornada para vivir la verdad del amor y rechazar las mentiras contra el amor. Entonces, al final de esto vamos a tener a proponer un reto de esta jornada para vivir esto y rechazar estas mentiras. Entonces, respecto a la primera pregunta, eh, ¿tenemos que tener todos los hijos que Dios quiera? Pues en cierto sentido sí, pero también se habla de una procreación responsable. O sea, no solamente es tener hijos, no solamente es la procreación, sino la educación de los hijos, ¿no? Entonces, lo que comenta Manevite, que todos deberíamos de leer y conocer este documento, es que por graves razones, ¿cuáles son graves razones? Pues cada matrimonio tendría que platicarlo con su director espiritual. Una situación económica muy complicada sí puede ser una grave razón, pero por graves razones se puede espaciar el nacimiento de los hijos. ¿Cómo se espacia el nacimiento de los hijos? Es que es no tener relaciones y solo tener relaciones para embarazarse.
No, o sea, en Oman Evite se comenta que se vale y se permite usar días, o sea, las mujeres son fértiles más o menos 5 días en todo el mes. Entonces, se pueden tener relaciones aún en días que se prevean que no sean fértiles para fomentar ese fin unitivo y sin poner ninguna barrera. O sea, la mujer tiene un ciclo biológico en donde solamente va a ser fértil 5 días y por graves razones sí se permite tener relaciones que se prevean no fértiles sin usar ninguna barrera ni nada. Ahora, también se puede, también se puede abusar de estos métodos naturales y usarlos como anticonceptivos, ¿no? También el decir, oye, yo no tengo ninguna razón, pero es que ahorita no me quiero embarazar porque tengo un viaje o porque no, qué horror tener hijos ahorita o lo que sea, eh, puede ser un pecado grave aun cuando se utilicen métodos naturales para espaciar. O sea, simplemente la mentalidad de estar cerrados a la vida eh, puede llegar a ser un pecado grave, aun cuando no se utilicen anticonceptivos y solamente se utilicen días que se prevean que sean no fértiles. Entonces, hablando de los métodos naturales, existen diferentes métodos pues, para identificar los días fértiles. Por un lado están los métodos basados en temporalidad como el ritmo. Por otro lado, este se basa, o sea, es un poquito más complejo de lo que parece, utiliza cálculos matemáticos y un algoritmo. No es tan sencillo como parece. Me Eh, falta como entregados. Voy a ver a tu suerte. Doctor, perdón, está silenciado. Se ya, puede- perfecto. Está ya, listo. Los métodos basados en temperatura se basan en que cuando se da la ovulación, aumenta de 0,2 a punto 4 grados la temperatura. Entonces se detecta ese punto de ovulación y y generalmente se abre a que se puedan tener relaciones más o menos al cuarto día, 3 o 4 días. A veces algunos dicen que el tercero en la noche, otros que al cuarto día, después de haber tenido ese pico de temperatura. Los métodos basados en el moco cervical, como el método de la ovulación Billings o el modelo Creighton, se basan en el moco cervical. Como dijimos, no es como que se ovula un óvulo chiquito, tiene que ir creciendo. A medida que crece, se produce más estrógeno y el estrógeno hace que se produzca moco cervical. Entonces, o sea, empiezan estando secas cuando el óvulo está chiquito y cuando va creciendo pasan de estar húmedas, mojadas, resbalosas, súper resbalosas, quiere decir que hay un óvulo enorme a punto de ovular y cuando se revienta y libera progesterona se forma un tapón. Entonces, cuando pasan de estar súper resbalosas a estar secas, es el día ovular. Las pruebas de ovulación, que lo que miden es LH, no son tan buenas, la verdad, porque dura muy poquito el pico de LH, se te puede ir. O puedes tenerlo inovular, o puede ser que se te vaya y que sí ovules. Y métodos que combinan otros métodos como el sintotérmico, que utiliza dos biomarcadores. Uno es el moco cervical y el otro la temperatura. FEM o, por ejemplo, Baby Lady Comp, que utiliza el ritmo y la temperatura. ¿Ok? Entonces, bueno, hay métodos de lo que quieran, ¿no? Entonces, todos estos, hablando del Billings y del Creighton y de los que utilizan el moco, como dijimos, no se ovula un óvulo que está chiquito. Tiene que ir creciendo y madurando. A medida que crece y madura, el folículo, que es lo que cubre el óvulo es este gris, va produciendo más y más estrógenos. El estrógeno hace que se engruese el endometrio para que se puedan implantar los bebés y si hace que se produzca un moco que se va haciendo como mojado, resbaloso, está enorme, súper resbaloso, clara de huevo, se da el pico de LH, que es lo que te detectan las pruebas de ovulación, se libera el óvulo y el folículo, que es lo que cubre el óvulo, se convierte en el cuerpo amarillo y este empieza a producir progesterona. Y la progesterona forma un tapón en el cérvix. Entonces, cuando pasan de estar súper resbalosas a estar secas, ese día ovular. Y aquí, todos estos días van a ser no fértiles, todos estos días van a ser no fértiles, y los días de blanco con bebé son días en donde, pues, pudiera haber la posibilidad de embarazo, ¿va? El óvulo espera al espermatozoide entre 12 y 20 horas. O sea, que ese es el tiempo en todo el mes que la mujer es fértil, entre 12 y 20 horas. Pero porque los espermatozoides pueden vivir en el cuerpo de la mujer hasta 3 días, por eso a veces se amplía un poquito más la cuenta. Entonces se utiliza el moco cervical como marcador para saber la fertilidad. Y como podemos ver, pues todos estos métodos son bastante efectivos. Por ejemplo, el uso típico baja mucho porque en este tipo de estadísticas
que se utiliza el índice de Pearl, que es de cada 100 parejas que utilizan este método, cuántas se embarazan. Pero baja mucho, o sea, cambia mucho del uso típico al uso perfecto, porque con métodos naturales ocurre mucho que dicen, ah, no, no hay que embarazar, no hay que embarazarnos, pero luego dicen, ¿y si nos embarazamos? Entonces tienen relaciones los días que prevén que sean fértiles y saben perfectamente el día que se embarazaron. Pero eso en los consensos y en los cálculos lo toman como fallo del método, porque vivimos en una sociedad muy anticonceptiva, en donde pues para ellos un fallo es que te embaraces, literal. Entonces, eh, aquí se tiene que poner un poco más de atención al uso perfecto. Cuando lo usan perfectamente, pues son súper efectivos. O sea, 99,5% de mujeres que usan el Billings de manera perfecta no se embarazan. Cosa que en el uso práctico baja mucho, por esto que les comenté, que ocurre mucho que dicen, ay, bueno, pues hoy puede ser un día fértil, pero ya no me importa tanto, no tenemos ninguna grave razón, hay que embarazarnos. Entonces tienen relaciones y pues ahí es cuando se embarazan. Pero son súper efectivos, o sea, ven el uso perfecto del porcentaje, o sea, es mejor que el DIU. El DIU, en uso perfecto, o sea, el fallo del DIU en un año o la tasa de embarazos con DIU en un año es como de 6 de cada 100. Y esto es incluso mejor que el DIU. Y en un modelo que compararon el uso perfecto, digamos como que usaron 17,000 ciclos, encontraron que cuando usaban perfectamente el método tenía una efectividad del 99,5 y cuando lo usaban y con el uso típico era del 96,8%. Entonces son métodos súper efectivos y súper útiles, incluso para espaciar, ¿no? Cuando se tienen esas graves razones. Y otra cosa también muy importante de hablar en mujeres y en parejas y hombres que quieren espaciar el nacimiento de los hijos es que pues todo el mundo se cree pues que cuando se quieren embarazar se van a embarazar, pero uno no se embaraza cuando quiere. O sea, se calcula que entre el 12 y 18% de parejas, o sea, no se van a poder embarazar. Entre 15 a 30 bueno, no es que no se puedan embarazar, es que pues en algún, o sea, que vayan a pasar más de un año buscando tener bebés y que no se embaracen. Entre el 15 y 34 años es del 7,3 a 9,1%. Entre 35 y 39 años es del 25%. Y de 40 a 44 años es del 30%. Se calcula que el 10% de las mujeres van a buscar atención por infertilidad en algún momento de su vida. Y bueno, lo que nosotros proponemos y lo que nosotros hacemos es una cosa que se llama protecnología o tecnología para una procreación natural, en donde se busca buscar la causa del por qué no se pueden embarazar, corregir el padecimiento que cause que no te embaraces y pues que se embaracen por una relación sexual normal. Entonces, este va a tener diferentes escalones de fertilidad. Primero se recomienda que grafiquen con Creighton, que es como el Billings, basados en el moco cervical, saben qué días son los más fértiles para tener relaciones esos días. Después se toman estudios hormonales, hacen ultrasonidos, a lo mejor una laparoscopía, pues para tratar el órgano y tratar todo lo que está mal y corregirlo. Y finalmente, pues se busca que tengan relación en los días fértiles. Si las trompas están tapadas, pues volver a abrir las trompas y hacer una cirugía de trompas. Si hay endometriosis, quitar la endometriosis. Si no ovulan, dar tratamientos hormonales para que ovulen, etcétera, ¿no? Tratar cualquiera que sea la causa por la que no se pueden embarazar. Y ciclo a ciclo, que busquen embarazarse todos los meses. 2 segundos. Doctor, se le fue, Sí, es que están se gritando le a fue. mis hijos aquí afuera. No se preocupe, sin Así. problema. Tengo 3 hijos, y hablando de la maravilla y los hijos gritando acá está lo mejor de la vida también, ¿eh? Este, bueno, tratar lo que esté mal y ciclo a ciclo, pues buscar que tengan relaciones y pues si todo esto no funciona y no se logran embarazar, pues una opción es adoptar un bebé, ¿no? Como tal, antes de recurrir a in vitro o inseminación. O en vez de recurrir a eso, ¿no? O sea, no es antes que no es que sea un punto terminal, es algo que pues no debemos hacer y tenemos que confiar en el plan de Dios. Entonces, ¿qué tan efectivo es este método? En Irlanda hicieron un estudio en donde usando esto, que en otros lugares se conoce como medicina
restaurativa de la fertilidad o Restorative Reproductive Medicine. Hicieron un estudio en mujeres y en parejas que habían tenido, o sea, solamente metieron pacientes que han tenido in vitros fallidos. Entonces, ¿en qué consistía el protocolo que utilizaban en estos pacientes con in vitros fallidos? Pues en la fase uno primero era reconocer la fertilidad y obtener un diagnóstico. ¿Cómo se hacía esto? A través del modelo Creighton, niveles de hormonas periovulatorios y después ovular, llegar a esos niveles óptimos de estrógeno y progesterona e indicar los manejos óptimos para corregir estos problemas. En la fase 2 había un tratamiento individualizado. Si no ovulaban, se inducía ovulación, se hacían seguimientos foliculares, se normalizaba el moco cervical, se balanceaban los niveles de hormona, se daba un manejo inmunológico, antibiótico, dietético, nutricional, quirúrgico y psicológico. Y en la tercera fase es, ya que se habían corregido todo, era la fase de concepción, en donde se buscaba que tuvieran relación en los días fértiles y se buscaban entre 12 y 18 meses de tener ciclos óptimos para que se trataran de embarazar. Fue un estudio realizado de 2004 a 2010 con 403 pacientes con infertilidad con ciclos de in vitro fallidos, una edad promedio de 37 años, un promedio de infertilidad de 5 a 6 años, un rango de in vitros fallidos de 1 a 9 in vitros fallidos, y tuvieron 32,1% de recién nacidos vivos sanos. El, en mujeres de 35 a 38 años se embarazaron 37,5%, en mayores de 40 años 27,4%. El promedio de los bebitos que pesaban era de 3,300, 92% más de 37 semanas y solo tuvieron un caso de embarazo general. Entonces, como quedamos, las clínicas in vitro, ninguna clínica te llega a una efectividad del 34%. O sea, no son, o sea, todo el mundo creemos que, ay, si te haces in vitro ya te vas a embarazar. Para nada. Y en conclusión, pues regresamos otra vez al punto anterior. No existen las relaciones sexuales sin consecuencias. Dios se gloria en la creación. El participar de la creación y la co-creación es una gravísima responsabilidad de los esposos. Estas pueden ser vividas en plenitud y por la puerta grande con la bendición de Dios a través del sacramento del matrimonio, o pueden ser vividas de una forma horrible, con un sufrimiento físico, mental y espiritual horrible. Entonces, ¿cuál es la invitación? Tírenle a lo mejor. Todo lo que ustedes le den a Dios y que confíen en Él, Dios nunca se dejará ganar en generosidad y construyan su casa sobre roca. No hagan castillos de cartas que aunque sea muy intenso y se viva muy intensamente y parece que tienen esta, o sea, es mentira. Si no se tiene esa base sólida, que es difícil y es imposible, como decían en los comentarios, ¿qué opinarán los jóvenes de esto que platicamos que es imposible? Pues para nosotros sí es imposible, ¿no? Pero el llamado de Dios es promesa de que va a estar con nosotros y nos va a ayudar en esto. Y tal es promesa y tal es su presencia, que el matrimonio y esa institución para embarazarse y tener bebés y todo, este, tiene la gracia de un sacramento, o sea, que es una presencia de Dios impresionante en el otro, en el esposo o en la esposa, ¿no? Entonces, esto sería todo de las mentiras del amor. Muchas gracias, Doc Fernando.